Su Santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, el 4 de mayo ha escrito una carta por el centenario del nacimiento del Santo Papa Juan Pablo II. El 18 de mayo se cumplirán 100 años desde que el Papa Juan Pablo II nació en la pequeña ciudad polaca de Wadowice. Polonia, dividida durante más de 100 años por las tres grandes potencias vecinas, Prusia, Rusia y Austria, había recuperado su independencia al final de la Primera Guerra Mundial. En esta situación de angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el joven Karol Wojtyła, que perdió muy pronto a su madre, a su hermano y finalmente a su padre, de quien había aprendido una piedad profunda y cálida. El joven Karol era particularmente apasionado de la literatura y el teatro, y después de estudiar para sus exámenes de secundaria, comenzó a dedicarse más a estas materias. Para evitar la deportación, en el otoño de 1940, comenzó a trabajar en una cantera que pertenecía a la fábrica química de Solvay. En Cracovia, había ingresado en secreto en el seminario. Mientras trabajaba como obrero en una fábrica, comenzó a estudiar teología con viejos libros de texto para poder ser ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Para él, como joven obispo auxiliar desde 1958, arzobispo de Cracovia desde 1964, el Concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para toda su vida y su trabajo. Cuando el cardenal Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978, la Iglesia estaba en una situación desesperada. Las deliberaciones del concilio se presentaban al público como una disputa sobre la fe misma, lo que parecía privarla de su certeza indudable e inviolable. Pablo VI había cerrado el concilio con energía y determinación, pero luego, una vez terminado, se vio confrontado con más asuntos, siempre más urgentes, lo que finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia misma. Una tarea que superaba las fuerzas humanas esperaba al nuevo Papa. Sin embargo, desde el primer momento, Juan Pablo II despertó un nuevo entusiasmo por Cristo y su Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado. No tengan miedo. Abran, sí, abran de par en par las puertas a Cristo. Este tono finalmente determinó todo su pontificado y lo convirtió en un renovado liberador de la Iglesia. El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó el Evangelio en todas partes con alegría, cumpliendo así su obligación de defender el bien, de defender a Cristo. En 14 encíclicas, volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su doctrina humana. Inevitablemente, al hacerlo, provocó oposición de las iglesias del Occidente llenas de dudas. Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la fiesta de la Divina Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras vísperas. Esta celebración iluminó la hora de su muerte. La luz de la misericordia de Dios se presenta como un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su último libro, Memoria e Identidad, publicado en la víspera de su muerte, el Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina Misericordia. Señaló que la hermana Faustina murió antes de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya había dado la respuesta del Señor a este horror insoportable. Era como si Cristo quisiera decir a través de Faustina: el mal no obtendrá la victoria final. El misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la muerte y que el amor triunfará sobre el odio. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la plaza de San Pedro estaba llena de personas, especialmente jóvenes, que querían encontrarse con su Papa por última vez. El día del funeral había muchas pancartas diciendo: «Santo súbito».
Eso fue un grito que, de todos lados, surgió a partir del encuentro con Juan Pablo II. No solo en la plaza, sino también en varios círculos intelectuales, se discutió la idea de darle el título de Magno a Juan Pablo II. El santo es un hombre abierto a Dios e imbuido de Dios. El que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios es santo. Verificar esto legalmente, en la medida de lo posible, es el significado de los dos procesos de beatificación y canonización. En los casos de Juan Pablo II, ambos procesos se hicieron estrictamente de acuerdo a las reglas aplicables. Por lo tanto, ahora se nos presenta como el Padre que nos deja ver la misericordia y la bondad de Dios. Es más difícil definir correctamente el término magno. Durante los casi 2000 años de historia del papado, el título magno solo prevaleció para dos papas, León I, 440 al 461, y Gregorio I, del 590 al 604. La palabra magno tiene una connotación política en ambos, en la medida en que algo del misterio de Dios mismo se hace visible a través de la actuación política. Si comparamos la historia de los dos papas con la de Juan Pablo II, su similitud es evidente. Juan Pablo II tampoco tenía poder militar o político. Durante las deliberaciones sobre la forma futura de Europa y Alemania, en febrero de 1945 se observó que la opinión del Papa también debía tenerse en cuenta. Entonces Stalin preguntó: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Es claro que el Papa no tiene divisiones a su disposición. Pero el poder de la fe resultó ser un poder que finalmente derrocó el sistema del poder soviético en 1989 y permitió un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León I y Gregorio I es ciertamente visible también en Juan Pablo II. Dejemos abierto si el epíteto magno prevalecerá o no. Es cierto que el poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. En un momento en que la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal, este es para nosotros un signo de esperanza y confianza. Querido San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Benedicto XVI.